Si mañana desapareciera un solo material de la faz de la Tierra, la mitad de la humanidad comenzaría a morir de hambre en menos de una generación. Los motores de millones de carros se apagarían sin remedio, y los tratamientos que hoy salvan a personas con cáncer dejarían de existir de golpe. No estoy hablando del petróleo, no estoy hablando del agua, estoy hablando de un metal gris, opaco, sin ningún brillo especial, que la mayoría de la gente solo conoce porque alguna vez vio un anillo en una vitrina de joyería. Un metal que, si lo tuvieras ahora mismo en la palma de la mano, te parecería completamente ordinario, frío al tacto, pesado para su tamaño, sin olor, sin nada que te hiciera pensar que estás sosteniendo algo que sostiene al mundo. Y lo más perturbador de todo esto no es su importancia. Lo más perturbador es lo que dice la física sobre su existencia aquí. Según las leyes que gobiernan cómo se forman los átomos en el universo, este metal no debería estar en este planeta. Su presencia en la Tierra es el resultado directo de una catástrofe de proporciones que el cerebro humano no está equipado para imaginar. Una catástrofe que ocurrió a una distancia tan absurda que si la escribiera en números, los números no significarían nada para ti. Y sin embargo, ahí está, en tu carro, en los hospitales, en los campos de cultivo que producen tu comida, esperando, sin saberlo, sin sentirlo, completamente indiferente a todo lo que hemos construido alrededor de él. Cuando empecé a entender de verdad la historia de este material, tuve una sensación rara. No fue exactamente admiración, fue algo más parecido a vértigo, como cuando miras hacia abajo desde un lugar muy alto y el estómago se te va un segundo, porque la historia de este metal no es solo química o física o historia industrial, es la historia de cómo los seres humanos somos capaces de tener algo fundamental entre las manos y no verlo, de cómo el conocimiento llega muchas veces disfrazado de accidente, de cómo la indiferencia del universo hacia nosotros no nos ha impedido usarlo para mantenernos vivos. Este metal se llama platino, y antes de contarte de dónde viene, quiero que entiendas exactamente qué pasaría si no estuviera, porque eso cambia todo lo que viene después. Los carros modernos tienen en su sistema de escape un dispositivo pequeño, casi invisible, recubierto de unos pocos gramos de platino. Ese dispositivo convierte los gases venenosos que produce la combustión en gases que el aire puede absorber sin consecuencias graves. Sin esos gramos, el aire de cualquier ciudad grande sería irrespirable en semanas, no en años, en semanas. Los fertilizantes que permiten que la agricultura industrial alimente a 8.000 millones de personas se producen en reactores industriales donde mallas de platino llevan décadas catalizando reacciones sin desgastarse ni un milímetro. Sin esas mallas, la producción de alimentos cae a la mitad. Y los tratamientos de quimioterapia más usados en el mundo contra ciertos tipos de cáncer están basados en un compuesto de platino descubierto por accidente en un laboratorio. Si el platino desaparece, ese tratamiento desaparece con él. Todo eso descansa sobre un metal cuya producción anual total en el mundo cabe dentro de una habitación de tamaño mediano. Eso es todo lo que tenemos, y viene casi todo de un solo lugar en el planeta. Si esta historia te está pareciendo tan impresionante como a mí cuando la descubrí, te pido que te quedes porque lo que viene ahora es todavía más difícil de creer. Dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Ahora bien, para entender por qué existe el platino, hay que ir a un lugar que no tiene nombre, no tiene coordenadas, no tiene nada que un ser humano pueda ver o tocar. Hay que ir al momento en que dos objetos muertos, dos restos de estrellas que explotaron hace mucho, terminaron un baile que habían empezado millones de años antes. Imagínate, una estrella que agota su combustible, explota, pero su núcleo no se dispersa, sino que colapsa sobre sí mismo con una fuerza tan brutal que los electrones y los protones de sus átomos se fusionan y se convierten en neutrones. Lo que queda es una esfera de unos 20 kilómetros de diámetro, más o menos lo que podrías cruzar en carro en 15 minutos por una autopista despejada, con una masa comparable a la de nuestro Sol.
Una cucharadita de ese material pesaría lo que una cadena montañosa entera. Eso es una estrella de neutrones, no una estrella normal. Un cadáver estelar comprimido hasta el límite de lo que la física permite antes de convertirse en algo todavía más extremo. Ahora imagínate dos de esas esferas orbitando la una alrededor de la otra, acercándose lentamente durante millones de años porque cada vuelta libera una pequeña cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales, y esa pérdida de energía las hace caer en espiral la una hacia la otra, milímetro a milímetro, año tras año, millón de años tras millón de años, hasta que finalmente chocan a aproximadamente un tercio de la velocidad de la luz. En ese instante, la densidad de neutrones es tan extrema que los núcleos atómicos empiezan a capturar neutrones más rápido de lo que pueden estabilizarse. Se forman elementos que no pueden nacer de ninguna otra manera. Oro, platino, iridio. En un solo evento de ese tipo, la cantidad de esos metales producida supera varias veces la masa de la Tierra. Los detectores de ondas gravitacionales han registrado exactamente ese proceso en tiempo real. No es una teoría. Es algo que hemos observado ocurrir en el universo mientras existíamos para verlo. Y una fracción infinitesimal de todo ese material, lanzado al espacio por la explosión, terminó mezclándose con la nube de gas que después formó nuestro sistema solar. Después, formó la Tierra. Y después, de una manera que todavía tiene algo de milagroso cuando la entiendes bien, llegó hasta aquí, hasta nosotros. Pero ese camino no fue directo ni simple, y lo que le pasó al platino en el proceso casi hace que nunca hubiéramos podido encontrarlo. Todo el platino que existe en la corteza terrestre llegó aquí de rebote, como un error de cálculo del universo, y si ese error no hubiera ocurrido, ninguno de los usos que te conté antes habría sido posible jamás. Para entender por qué, hay que entender lo que le pasó al platino cuando la Tierra todavía era joven. Y cuando digo joven, no hablo de hace unos pocos millones de años. Hablo de una época tan remota que el concepto de tiempo deja de tener sentido de la manera en que normalmente lo usamos. Cuando la Tierra se formó a partir de esa nube de gas y polvo cósmico que mencioné antes, era una masa completamente fundida. No había corteza, no había océanos, no había nada sólido. Era una esfera de roca líquida girando en el espacio, y en ese estado, los materiales más densos hacían lo que hacen siempre los materiales densos en un líquido. Se hundían, el hierro se hundió hacia el centro, el níquel se hundió, y el platino, que es más denso que el plomo y más denso que el oro, se hundió también. Se fue directo hacia el núcleo como una piedra en agua profunda, lento pero imparable, durante millones de años de enfriamiento gradual. Los geoquímicos han calculado que en el núcleo de la Tierra hay aproximadamente 1000 veces más platino que en toda la corteza. 1000 veces. Está ahí, a casi 3000 kilómetros de profundidad, en una zona donde la presión es tan extrema y la temperatura tan brutal que ninguna tecnología humana puede siquiera acercarse. Ese platino es inaccesible de manera absoluta, no en el sentido de que es difícil de extraer, en el sentido de que es físicamente imposible llegar hasta él con cualquier herramienta que podamos imaginar hoy o en el futuro cercano. Entonces, ¿de dónde viene el platino que usamos? La respuesta es tan improbable que cuando la escuché por primera vez, me quedé unos segundos procesándola en silencio. Vino del cielo. Literalmente, después de que la Tierra se enfrió lo suficiente para tener una corteza sólida, el sistema solar todavía estaba lleno de escombros. Restos del proceso de formación de los planetas, rocas enormes viajando en órbitas caóticas, acumulándose o estrellándose contra lo que encontraban en su camino. Y durante un período que los geólogos llaman el bombardeo tardío, una cantidad enorme de esos cuerpos rocosos impactó contra la Tierra ya fría. Meteoritos, asteroides pequeños, fragmentos de todo tipo.
Y muchos de esos cuerpos contenían platino en su composición, porque venían de partes del sistema solar donde el platino no había tenido tiempo ni condiciones para hundirse como lo hizo en la Tierra. Esos impactos entregaron una nueva capa de platino a la corteza terrestre. Una capa que ya no se hundió porque la roca era sólida y el proceso de diferenciación había terminado. Esa capa es lo que hoy excavamos. Lo que está en tu carro y en los hospitales y en los reactores industriales no es platino que nació en la Tierra. Es platino que llegó a la Tierra desde afuera, encapsulado en rocas que viajaron por el espacio durante millones de años antes de estrellarse aquí. Cuando alguien te dice que tiene un anillo de platino, en realidad tiene un fragmento de un meteorito antiguo, formado a partir de los restos de una colisión estelar que ocurrió antes de que existiera nuestro Sol. No es poesía, es geoquímica. Y esa escasez que te mencioné, esa producción anual que cabe en una habitación, tiene sentido ahora. No es que el platino sea raro en el universo. Es que casi todo el que llegó a la Tierra está encerrado en su núcleo para siempre, y lo que tenemos en la superficie es apenas el residuo de una lluvia de meteoritos que ocurrió hace miles de millones de años. Pero aquí viene algo que me parece todavía más fascinante. Ese platino que cayó del cielo estuvo enterrado durante eones en las rocas más profundas que podemos alcanzar, y hubo personas que lo encontraron, que aprendieron a trabajarlo con una habilidad sorprendente, mucho antes de que la ciencia moderna supiera siquiera que existía. Y esas personas nunca recibieron ningún crédito por eso. Las comunidades indígenas que vivían cerca de ciertos ríos en América trabajaban el platino con una precisión que los mejores metalurgistas europeos no pudieron igualar durante siglos, y Europa nunca les dio el menor reconocimiento por eso. Eso no es una opinión, es un hecho documentado que la historia oficial suele pasar de largo con una velocidad incómoda. Estas comunidades habían descubierto algo que parece simple cuando lo escuchas, pero que requiere generaciones de observación y prueba para llegar a ello. El platino solo no se funde con las herramientas que tenían disponibles. Su punto de fusión es demasiado alto, pero si mezclas granos finos de platino con oro fundido, el oro líquido abraza esos granos, los rodea, los une. Y si después trabajas esa masa con martillo repetidas veces, calentándola y golpeándola en ciclos, obtienes un material compuesto que es más duro que el oro puro, que mantiene su forma con precisión y que no se desgasta ni se opaca con el tiempo. Lo que estaban haciendo, sin llamarlo así, era exactamente lo que hoy la ingeniería de materiales llama metalurgia de polvos. Una técnica que Europa consideró un logro moderno y que estas comunidades habían perfeccionado mucho antes, guiadas únicamente por la observación cuidadosa y la acumulación de conocimiento práctico a lo largo de generaciones. No necesitaron laboratorios, no necesitaron nomenclatura química, necesitaron atención y tiempo. Los objetos que producían con este método tenían una calidad notable, superficies lisas al tacto, con ese peso particular que tiene el platino, más denso de lo que el tamaño del objeto haría esperar. Piezas que siglos después, cuando llegaron a manos de investigadores europeos, generaron confusión genuina sobre cómo habían sido fabricadas. Y entonces llegaron los soldados españoles. Y lo que vieron fue piedras grises y pesadas que se mezclaban con el oro en los ríos y complicaban el trabajo de separación. Las sacaban de los canales de lavado con irritación y las tiraban de vuelta al agua o al barro de la orilla. El conocimiento que había tardado generaciones en construirse no les interesó. Ni siquiera lo vieron. Vieron un obstáculo y lo descartaron. Hay algo que me produce una incomodidad particular cuando pienso en esto. No es solo que ignoraran el platino. Es que ignoraron el sistema de conocimiento que lo había descifrado, y ese patrón, el de descartar lo que no encaja en el marco que ya tienes, iba a repetirse en Europa durante décadas más, esta vez dentro de los propios laboratorios científicos del continente. Cuando muestras de platino llegaron finalmente a manos de químicos europeos, la reacción fue de frustración casi inmediata. Estos eran hombres que sabían fundir plata, cobre, hierro, plomo. Tenían hornos, fuelles,
crisoles. Tenían décadas de experiencia con metales, y el platino los derrotó sin esfuerzo aparente. Lo calentaban hasta que brillaba con un rojo intenso, lo mantenían así durante horas, y cuando sacaban el crisol, el metal seguía ahí, sólido, sin haber cedido ni un milímetro, como si el calor no le importara, como si estuviera esperando que se cansaran. La temperatura necesaria para fundir el platino supera en casi 300 grados la temperatura máxima que un horno de aquella época podía alcanzar. 300 grados parecen poco en abstracto. En términos de ingeniería de hornos de esa época, era una distancia insalvable. Y esa incapacidad duró décadas, durante las cuales el platino fue circulando entre científicos como una especie de objeto de burla y de obsesión al mismo tiempo, algo que claramente existía, que claramente tenía propiedades extraordinarias, pero que se negaba a obedecer, hasta que un hombre llamado Alcántara encontró la salida. Y la salida no fue fundir el platino directamente. Fue rodearlo, procesarlo desde afuera hacia adentro, usando química en lugar de fuerza bruta. Su método era elaborado, requería paciencia y varios pasos que tenían que ejecutarse en orden preciso. Pero funcionaba. El resultado era platino puro, maleable, perfectamente trabajable. Una victoria técnica genuina. Y entonces, Alcántara hizo algo que nadie esperaba. Guardó el método en silencio absoluto durante más de 20 años. No lo publicó. No lo compartió con ningún colega. Lo usó para fabricar instrumentos de laboratorio de una calidad que ningún otro proveedor en Europa podía ofrecer, y los vendió a través de intermediarios sin revelar nunca de dónde venían ni cómo se hacían. Construyó un monopolio invisible basado en un secreto que solo él conocía. La razón que Alcántara tenía en mente no era codicia simple, era algo más calculado y más perturbador. El platino es más denso que el oro. Si alguien con este método fabricaba un núcleo de platino y lo cubría con una fina capa de oro, obtenía un objeto que en la balanza pesaba exactamente lo que debía pesar un bloque de oro sólido. Las pruebas que los comerciantes y banqueros usaban para verificar la autenticidad del oro no detectarían el engaño si el recubrimiento era suficientemente grueso. En una época donde toda la economía descansaba sobre la confianza en el metal físico, esa posibilidad era una amenaza al sistema financiero completo. Alcántara lo entendió con una claridad que pocos tuvieron en su época y tomó la decisión de que ese conocimiento no podía ser público todavía. Años después, se demostró que tenía razón, pero su secreto tenía un precio que él no calculó del todo. El precio del secreto de Alcántara fue este. Mientras él vendía sus instrumentos en silencio, la ciencia que podría haber avanzado con ese conocimiento se quedó estancada durante 2 décadas. Otros investigadores seguían golpeando sus crisoles contra la misma pared, sin saber que alguien ya había encontrado la puerta. Pero lo verdaderamente fascinante no es el secreto en sí, es lo que el platino reveló sobre sí mismo una vez que los científicos finalmente pudieron trabajarlo con libertad. Porque resultó que su indestructibilidad no era solo una propiedad física interesante, era la razón por la que iba a terminar en el lugar más inesperado del mundo. Piénsalo así. Cuando tienes un material que no reacciona con el oxígeno del aire, que el agua no puede tocar, que los ácidos comunes no disuelven, que no se decolora, no se corroe, no se desgasta en condiciones normales, ese material tiene una cualidad que ningún otro metal posee de manera tan absoluta. Puede estar presente en medio de una reacción química violenta, en contacto directo con los reactivos más agresivos, a temperaturas extremas, sin convertirse en parte de esa reacción. Puede facilitarla, acelerarla, dirigirla y al final del proceso salir exactamente igual que entró. Eso tiene un nombre en química. Se llama catálisis. Y el platino es el catalizador más eficiente que la naturaleza ha producido para ciertos procesos fundamentales. Cuando esto quedó claro, los ingenieros y científicos de los siglos siguientes empezaron a colocar platino exactamente donde más se necesitaba esa cualidad.
En los tubos de escape de los carros, una pequeña estructura recubierta de platino, paladio y rodio convierte el monóxido de carbono y los hidrocarburos sin quemar, que son venenos, en dióxido de carbono y vapor de agua, que el aire puede absorber sin consecuencias graves. El proceso ocurre a temperaturas de varios cientos de grados, en condiciones que destruirían casi cualquier otro material en semanas. El platino lo hace durante años sin degradarse. Pero hay algo que supera incluso eso, en escala de impacto. Y es lo que ocurre en los reactores industriales, donde se produce el ácido nítrico. El ácido nítrico es la base de todos los fertilizantes nitrogenados, y los fertilizantes nitrogenados son la razón por la que la agricultura industrial puede alimentar a la cantidad de personas que viven en este planeta hoy. Sin ellos, el suelo no tiene suficiente nitrógeno disponible para sostener los cultivos a la escala que necesitamos. Los cálculos que los agrónomos y demógrafos han hecho repetidamente dicen lo mismo. Sin fertilizantes sintéticos, el planeta puede alimentar de manera sostenida a aproximadamente la mitad de su población actual. La otra mitad, en términos de producción de alimentos, simplemente no tendría que comer. Y en el centro de ese proceso de producción de ácido nítrico hay mallas de platino. Mallas finas, brillantes, que a simple vista parecen un tejido metálico ordinario, pero que llevan décadas funcionando en reactores industriales por todo el mundo, facilitando la reacción que convierte el amoníaco en óxido de nitrógeno, el primer paso de la cadena que termina en los fertilizantes que llegan a los campos. Esas mallas no se consumen. No se reemplazan con frecuencia. Simplemente están ahí, haciendo su trabajo, invisibles para los 8.000 millones de personas cuya existencia depende de ellas. Cuando entiendes eso, el anillo de platino en una vitrina de joyería empieza a verse de una manera completamente diferente. No como el uso principal de este metal. Como la versión decorativa de algo cuya función real es sostener la civilización desde adentro, sin que nadie lo note, sin que nadie lo agradezca, sin que nadie siquiera sepa que está ahí. Y hay algo en esa invisibilidad que me parece profundamente revelador sobre cómo funcionamos. Las cosas que más nos sostienen, rara vez son las que más vemos. El platino es el ejemplo más extremo de eso que conozco. Pero no es el único uso inesperado de este metal, porque hay uno más que supera a todos los demás en términos de lo improbable que es su origen, y en términos de lo directamente que afecta vidas humanas individuales, una por una, en camas de hospital, con sus nombres propios y sus familias esperando afuera. Ese uso no fue planeado por nadie. No fue el resultado de décadas de investigación dirigida hacia un objetivo claro. Fue un accidente. Y el accidente ocurrió porque un investigador cometió el error de asumir que el platino era completamente inerte y tuvo la inteligencia de no ignorar lo que pasó cuando resultó que no lo era del todo. En un laboratorio de biofísica, un investigador que llamaremos Rodrigo Peñalosa estudiaba cómo los campos eléctricos afectan la división de las células. Era un experimento técnico, meticuloso, del tipo que produce resultados lentos y papers que leen 50 personas en el mundo. Peñalosa usó electrodos de platino para generar el campo eléctrico en el medio donde vivían las bacterias que observaba. La lógica era simple y correcta. El platino no reacciona. Si los electrodos no interfieren con el medio, cualquier cambio que observe en las bacterias será resultado del campo eléctrico y solo del campo eléctrico. Control perfecto del experimento. Metodología impecable. Y entonces, las bacterias dejaron de dividirse, y eso cambió todo. Rodrigo Peñalosa apagó el campo eléctrico y las bacterias siguieron sin dividirse, y en ese momento su experimento perfecto se convirtió en algo que no tenía explicación. Eso es lo que más me impacta de esta historia. No fue un destello de genialidad. Fue un investigador sentado frente a un resultado que no debería haber ocurrido, con la incomodidad de saber que algo estaba fundamentalmente mal en su comprensión de lo que acababa de ver.
La mayoría de los investigadores en su lugar habría buscado el error técnico. Habría revisado el equipo, repetido el experimento con nuevos electrodos, y al no encontrar una explicación simple, habría descartado el resultado como una anomalía y seguido adelante. Peñalosa no hizo eso. Pasó semanas descartando variables una por una, con esa paciencia metódica que distingue a alguien que genuinamente quiere entender de alguien que solo quiere confirmar lo que ya sabe. Temperatura. Composición del medio nutritivo. Contaminación externa. Cada factor eliminado con cuidado. Hasta que llegó a los electrodos. Lo que descubrió fue esto. En presencia de ciertas sales disueltas en el medio, el platino liberaba bajo el efecto del campo eléctrico un compuesto que salía líquido en cantidades mínimas, pero suficientes para bloquear la división celular. El compuesto era geométricamente específico, y esa especificidad era todo. Existían dos versiones de esa misma molécula, idénticas en composición, pero con los átomos dispuestos en el espacio de maneras distintas. Una de ellas bloqueaba la replicación del material genético de las células. La otra no hacía nada. La diferencia entre un tratamiento que funciona y uno que no funciona era la orientación espacial de unos pocos átomos alrededor de un núcleo de platino. Cuando Peñalosa probó el compuesto activo en células tumorales en condiciones de laboratorio, los resultados fueron tan claros que resultaban difíciles de creer al principio. Las células cancerosas, que se dividen de manera descontrolada y acelerada, eran especialmente vulnerables. El compuesto se introducía en ellas, buscaba el material genético y lo dañaba de una manera que la célula no podía reparar. Las células normales también sufrían, especialmente las que se dividen rápido, lo cual explicaba los efectos secundarios. Pero la diferencia en vulnerabilidad entre células tumorales y células sanas era suficiente para que el tratamiento tuviera sentido clínico. Las pruebas en animales confirmaron lo que el laboratorio había mostrado. Y después vinieron los primeros ensayos en personas, con todos los protocolos que eso implica, con toda la lentitud y el rigor que la medicina exige antes de declarar que algo funciona. Y funcionó. Para ciertos tipos de tumores que antes tenían tasas de supervivencia devastadoramente bajas, este compuesto de platino cambió los números de una manera que los oncólogos de la época describieron como uno de los avances más significativos que habían visto. Hoy, décadas después de aquel experimento accidental, más de 1 millón de personas por año reciben tratamientos basados en ese compuesto o en sus derivados mejorados. Átomos que nacieron en la colisión de dos estrellas muertas, que viajaron por el espacio durante miles de millones de años encapsulados en meteoritos, que cayeron sobre una Tierra ya fría, que fueron extraídos de las profundidades de la roca por mineros que no sabían nada de física estelar, que terminaron en un laboratorio en electrodos que se suponía no debían interferir con nada, fluyendo ahora por los brazos de personas enfermas en hospitales de todo el mundo, manteniéndolas vivas. Si eso no te genera algo parecido al vértigo, no sé qué más podría generártelo. Pero la historia del platino no termina en los hospitales. Termina en un lugar que hasta hace poco solo existía en la imaginación y que ahora tiene ingenieros calculando trayectorias, presupuestos y fechas de lanzamiento reales. La producción anual de platino en el mundo es una cantidad que cabe en una habitación de tamaño mediano. Todo el platino que la humanidad ha extraído a lo largo de su historia, completa, cabría en un cubo de unos 8 metros por lado. Eso es todo. Y ese número, ya de por sí ajustado, está a punto de volverse completamente insuficiente. La razón es la energía del hidrógeno. Los vehículos que funcionan con celdas de hidrógeno no queman nada. Combinan hidrógeno con oxígeno del aire en una reacción electroquímica que produce electricidad y agua. Sin humo, sin ruido de motor de combustión, sin emisiones de carbono. El problema es que esa reacción electroquímica necesita un catalizador para ocurrir a las temperaturas de trabajo que hacen viable el sistema. Y el mejor catalizador conocido para ese proceso es el platino.
Un vehículo de hidrógeno necesita entre 5 y 8 veces más platino que un catalizador convencional de gasolina. Hay trenes de hidrógeno funcionando en líneas regionales. Hay flotas de autobuses. Hay carros de producción en serie que se venden en varios mercados. Y esto es todavía el principio. Si la energía del hidrógeno escala a una fracción significativa del transporte mundial, la demanda de platino supera con creces cualquier proyección de producción terrestre posible. Los números no cierran. Y los ingenieros y los economistas lo saben, y están mirando hacia arriba. Los asteroides metálicos contienen platino en concentraciones que en la Tierra solo existieron antes de que el metal se hundiera al núcleo. Son, en cierta manera, el equivalente espacial de esos meteoritos que hace miles de millones de años trajeron el platino a la corteza terrestre. La diferencia es que esta vez no esperaríamos que llegaran solos. Iríamos a buscarlo. Ya hay misiones científicas en curso hacia asteroides metálicos con el objetivo explícito de entender su composición. Ya hay empresas con financiamiento real trabajando en tecnología para procesar material en condiciones de microgravedad y vacío. No es una fantasía de ciencia ficción. Es la consecuencia lógica de una aritmética muy simple. Si necesitas más platino del que existe disponible en la Tierra, y hay platino accesible fuera de la Tierra, y el costo de ir a buscarlo cae lo suficiente, el salto se vuelve inevitable. El metal que los soldados españoles tiraban al barro de los ríos americanos con irritación, ese metal gris y pesado que les estorbaba al lavar oro, podría ser la razón económica concreta que lleve a la humanidad a convertirse en una civilización que extrae recursos fuera de su planeta, no por romanticismo, no por curiosidad científica, por necesidad industrial, por aritmética. Y ahora quiero que pienses en algo. Hemos recorrido todo este camino juntos, desde una colisión de estrellas muertas en el espacio profundo hasta los brazos de pacientes en hospitales. Desde meteoritos que cayeron sobre una Tierra ya enfriada hasta las mallas en reactores que alimentan a la mitad del mundo. Desde el secreto de un científico que entendió el peligro de su propio conocimiento hasta un accidente de laboratorio que nadie planeó y que salvó millones de vidas. Desde un cilindro gris en una bóveda que fue la definición oficial del kilogramo durante más de un siglo hasta los cálculos de trayectorias hacia asteroides. La moraleja de todo esto no es que el platino sea especial. La moraleja es que la utilidad real de las cosas no depende de lo que parecen a primera vista. Depende de la capacidad de quien las mira para hacerse la pregunta correcta en el momento correcto. Los soldados vieron basura. Los químicos vieron un obstáculo. Un investigador de biofísica vio una anomalía que no debería haber ocurrido, y en lugar de ignorarla, la siguió hasta el final. Esa diferencia entre descartar y seguir es la que separa el desperdicio del descubrimiento. Y eso no aplica solo al platino, aplica a casi todo lo que nos rodea. Entonces te dejo con esta pregunta y quiero que la respondas en los comentarios con honestidad. ¿Cuántas cosas en tu vida estás descartando ahora mismo como basura, como obstáculo, como algo que no encaja, que en realidad podrían ser exactamente lo que estabas buscando, si te tomaras el tiempo de mirarlas de otra manera? Si esta historia te hizo pensar, dale like y suscríbete al canal. Es la manera más simple de decirme que vale la pena seguir contando historias como esta.